Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Primero, comentarles que de parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en especial de la Escuela de Ingeniería en Construcción les damos la bienvenida a nuestro webinar de infraestructura y en particular a esta nuevo ciclo, nuestro nuevo ciclo de presentaciones que comenzamos en el mes de octubre con una muy interesante presentación. Si me permiten, les comento que nuestra presentación del día de hoy corresponderá a las temáticas de ensayo no destructivos con nuestro expositor José Bellido. También agradecer a los diferentes patrocinadores y asociaciones que nos están apoyando en este ciclo, como es IAPSE en todos sus capítulos latinoamericanos, la Universidad de Michoacana, IAPMAS y la Universidad Industrial de Santander. Antes de pasar a la presentación, permítame comentarles que agradecemos que mantengan sus micrófonos apagados y en lo posible también sus cámaras para que haya una mejor transferencia de datos. Así como también comentarles que durante la presentación ustedes podrán realizar sus consultas a través del chat de nuestra plataforma, las cuales serán comentadas por parte de los moderadores al final de la presentación del ingeniero Bellido. Bueno, para continuar, quiero dejar con ustedes en primer lugar a José Luis Seguel, presidente del Comité Técnico de Puentes de Chile, quien dará algunas palabras de bienvenida a este ciclo y presentará también al expositor. José Luis. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Para mí es muy grato estar aquí y presentar a José Bellido de Luna, un gran ingeniero con alta experiencia en estos temas que nos va a contar. Este es un tema que es bastante recurrente en toda nuestra estructura y muchas veces tenemos nosotros una problemática de que tenemos puentes y no tenemos plano y tenemos que empezar a buscar información de los puentes. Y esto obviamente, estos ensayos no destructivos, nos ayuda mucho en la búsqueda de los datos que necesitamos, los estructurales, para poder analizar el puente y sacar las conclusiones. Quiero presentarle a nuestro ingeniero expositor, que es José Bellido de Luna. Es ingeniero civil con más de 40 años de experiencia en el área de diseño y construcción de puentes y otras obras civiles. Especialista en estructuras de hormigón armado y pretensado. Titulado en la Universidad de La Habana en 1979, Universidad de Chile en el año 2003 y diplomado de la Universidad de Cataluña en el año 1989 en la especialidad de puente. Cuenta con más de 10 años liderando proyectos de investigación y desarrollo con fondos de la Corporación de Fomento, Corfo, y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID de Chile. Trabajó como profesor de puentes y hormigón pretensado en la Universidad de Chile, en la Universidad Central de Chile y en la Universidad de Santiago de Chile, actualmente jubilado de la docencia. Sin más que nada, Matías, dejamos a José Bellido en la presentación. Bienvenido a todos y disfruten, espero que disfruten la charla. ¿Comenzamos? Comencemos nomás, don José. Ok, muy buenas tardes. Nosotros el trabajo que vamos a presentar se denomina Metodología para el diagnóstico de puentes y estructuras de hormigón armado, que está basada en la combinación de ensayos tradicionales con ensayos no destructivos. Antes de comenzar nuestra charla, queremos agradecer a la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y al Comité de Puentes, el Comité Técnico de Puentes de Chile, que nos ha permitido realizar, nos ha invitado y nos ha permitido realizar esta presentación. La base metodológica que nosotros estamos empleando para realizar los ensayos no destructivos se encuentra
basada en el programa de investigación para el mantenimiento del puente que está desarrollando la OCDE, que considera los ensayos no destructivos como un eslabón fundamental para el indicador del comportamiento de los puentes. O sea, ustedes pueden ver que esta base metodológica de la OCDE indica que siempre debe haber una inspección visual del puente, siempre debe haber una inspección visual del puente, y esta inspección visual debe estar acompañada de sistemas de monitoreo y de ensayos no destructivos, de forma tal de obtener un indicador de comportamiento que permitirá desarrollar el plan de control de calidad de la edificación, en este caso del puente. La inspección, la propuesta metodológica incluye, primero, la inspección visual del puente. La inspección visual no puede ser, nunca puede ser obviada, es lo primero que hay que hacer, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Tenemos los ensayos tradicionales clásicos, que son los ensayos de compresión y el ensayo de carbonatación. Y finalmente los ensayos no destructivos, en los cuales aquí tenemos los principales, nosotros vamos a ver algunos más, en el cual se debe hacer se propone hacer el levantamiento 3D, tanto de la infraestructura como de la parte inferior de la superestructura, en caso de que, se cuente con los planos del puente. Ensayos esclerométricos y la determinación de la tasa de corrosión del acero. La metodología que vamos a explicar es cómo combinarlos y cuándo y cómo tomar una decisión para realizar dichos ensayos. En primer lugar, tenemos la inspección visual del puente. La inspección visual del puente permite obtener fichas informativas del estado general del puente, y estas fichas es importante decir que, la información que poseen es justo en el momento de la realización de la visita, al igual que los ensayos. O sea, los fenómenos y los accidentes que puedan ocurrir con posterioridad a la visita no van a estar reflejados en ellos. O sea, es un corte que se da. Los alcances de una inspección de un puente son tres que están claramente definidos. En primer lugar, la inspección y como consecuencia de ella, los ensayos que se realizarán pueden estar destinados únicamente a la mantención del puente y a tener un control sobre la situación de la estructura. También pueden estar dirigidos a la realización de un diagnóstico estructural completo o realizar el diagnóstico en el caso de que haya ocurrido un siniestro. Específicamente, cuando la inspección se realiza para lo que se llama mantención de puentes, los alcances están claramente definidos en las normas en el manual de carreteras. Los alcances están claramente definidos en el manual de carretera. ¿Cuáles son los alcances que se realizan para este tipo de inspección? En el caso del diagnóstico estructural completo, se incluyen todos los ensayos, se pueden incluir todos los ensayos tradicionales, así como los ensayos no destructivos, que son los que vamos a referirnos principalmente en este trabajo. El objetivo de todos estos ensayos permite realizar un análisis y una modelación de la estructura que son necesarios para realizar el diagnóstico, y finalmente realizar un estudio de vida útil remanente, que es el objetivo final de un diagnóstico, saber cuánto le queda de vida a esa obra que se está inspeccionando. Y finalmente también está el diagnóstico por siniestro, en los cuales se centra uno principalmente en los daños generados por el propio siniestro. Los siniestros pueden ser de varios tipos, o sea, los golpes que recibe la estructura, el puente recibe mucho golpe, pueden ser debidos a los sismos, que es muy común acá en Chile, y también puede ser debido a crecidas y arrastre de los ríos que dañan principalmente las cepas. Nuevamente les explico que el diagnóstico estructural, el objetivo principal es determinar la situación estructural del puente en el momento de realizar el estudio, con la finalidad de determinar su vida útil remanente, y también a partir de ella se puede realizar los presupuestos para la rehabilitación del puente. Una vez que se dispongan esos presupuestos, se podrá determinar, bueno, si a partir del costo de la rehabilitación
determinar si esta estructura puede ser rehabilitada a un costo adecuado o simplemente deberá ser demolida. El diagnóstico estructural incluye ya los ensayos tradicionales, los ensayos no destructivos, y a su vez requerirá el análisis y la modelación estructural del puente, el análisis sísmico, para determinar los estudios de vida útil remanente, para ver la situación que se encuentra el puente y a partir de ahí hacer los estudios de vida útil remanente. Con respecto a los ensayos tradicionales, bueno, todos ustedes conocen que el principal es el ensayo, la extracción y ensayo de probetas de hormigón para determinar la resistencia a compresión. Este ensayo es un ensayo tradicional y se debe realizar únicamente si no se dispone de la resistencia a compresión del hormigón en el momento que se diseña, que se construyó el puente. O sea, si se tienen datos reales de la resistencia a compresión del hormigón, pues no se requeriría la realización de este ensayo. Este ensayo es un ensayo, como ustedes pueden ver, que tiene determinado daño a la estructura. Las probetas de hormigón se debe extraer un grupo de probetas de cada una de las partes del puente. Específicamente en esta diapositiva ustedes pueden observar que se están extrayendo probetas de los capiteles del puente, también se extraen probetas de las fundaciones, bueno, de la losa también es muy fácil extraer las probetas, pero en general se debe distribuir entre todos los elementos del puente para tener una idea de cuál es la resistencia a compresión de cada uno de los grupos de elementos. También es importante, y esto lo debe detectar la inspección visual, si se detectan diferentes etapas o diferentes intervenciones que se han realizado al puente por el hecho de que se tiene que tener la resistencia de todos los elementos del puente, y si hubo intervenciones en diferentes etapas de la vida del puente, pues se debe tener probetas de esas intervenciones que se han realizado a lo largo del tiempo. El otro ensayo que estamos llamando tradicional es el ensayo de carbonatación del hormigón. Este ensayo se realiza a las probetas inmediatamente después que se extrae y se utiliza para determinar si el pH del hormigón es superior o inferior a 12. El ensayo es muy simple, la probeta se rocía con fenolftaleína, y si la fenolftaleína se colorea el color violeta este que ven ustedes acá, pues significa que el pH se encuentra superior a 12. El tema del pH reside en que si el pH del hormigón se encuentra superior a 12, el hormigón es capaz de mantener la pasivización de las armaduras, o sea, sigue protegiendo las armaduras. Si el pH del hormigón es inferior al 12, pues el hormigón se encuentra carbonatado y las armaduras, o sea, no garantiza la protección de las armaduras con respecto al medio ambiente. Específicamente, lo que se determina es puede determinarse la distancia a la cual puede haber hormigones completos. En este caso tenemos lo siguiente: en esta primera diapositiva se le ha sacado un ensayo a la roca, esto no es hormigón, se extrajo un testigo de una roca, se le añadió la fenolftaleína y, como pueden ver ustedes, se mantuvo completamente blanco, o sea, está completamente carbonatado. Después tenemos este otro ensayo que tenemos en la parte derecha, en la cual se ha marcado la zona donde se produjo la reacción con la fenolftaleína y un tramo que ya se encuentra carbonatado. Lo ideal es que esto lo ideal no, digamos lo máximo que se puede permitir para que una probeta esté carbonatada es hasta el recubrimiento. Ya si se produce esto ya mucho más abajo, ya que ya participa el acero en la zona carbonatada, pues simplemente ya estamos en problema. Y aquí, bueno, tenemos la probeta, una probeta completa que ha reaccionado debidamente a la fenolftaleína. Lo otro que tenemos acá es que, por ejemplo, si este ensayo ya les comenté que se realiza en probetas inmediatamente extraídas,
Y en el caso de que no se requiera realizar el ensayo de compresión, pues lo que se trabaja con unas probetas muy pequeñas, estas probetitas pequeñitas, en las cuales solamente son probetas de 25 milímetros, unas probetas de un diámetro muy pequeño, y se puede hacer hasta 10 centímetros o quizás un poco más. Como esto es un ensayo muy rápido, inmediatamente que se salga la probeta, si se detecta que existe la posibilidad de carbonatación, pues se sacan probetas un poco más largas. El diámetro es el mismo. Y esta probetita, como ustedes pueden ver, prácticamente no daña para nada la estructura del puente. Bueno, ya entramos en el grupo ya de ensayos de lo que se llama NTD. Estos son los levantamientos de cepas con escáner láser 3D. También tenemos los ensayos esclerométricos y vamos a explicar la determinación de la tasa de corrosión de la cepa. El levantamiento 3D se les realiza completamente a toda la estructura del puente cuando no se dispone de los planos. O sea, si lo que se desea es determinar, o sea, tener los planos 2D, o sea, tener toda la información, se desea levantar toda la información de la estructura porque no se dispone de los planos, pues se deberá realizar el levantamiento a toda la estructura. En el caso de que se disponga de estos datos, de que se dispongan los planos, pues se recomienda hacer solamente un levantamiento simple en el cual se hace el levantamiento de las cepas y se hace el levantamiento de las cepas y se determina también el levantamiento en la parte inferior del puente para determinar si existen deformaciones. ¿Ok? El levantamiento completo, primero se obtiene la maqueta virtual del puente, esa que ustedes están viendo ahí con el levantamiento 3D, y con posterioridad se realiza el modelo 3D que se puede obtener en Revit, y con este modelo pues se pueden hacer las dos cosas. Una de ellas es realizar los planos de forma del puente, y la otra es realizar el modelo estructural para hacer el análisis sísmico. Aquí tenemos el ejemplo de este puente, que fue el que les mostré anteriormente, en el cual se hace el análisis de deformaciones. Tal como les expliqué anteriormente, el análisis de deformaciones puede realizar, o sea, se realiza aun cuando no se requieran el resto del levantamiento. O sea, si solamente se quiere realizar el análisis de deformaciones, solamente se requiere levantar la infraestructura y la parte inferior del puente. En este caso, podemos determinar si existen deformaciones verticales en las estructuras de las cepas, y se puede verificar si existen deformaciones horizontales. También puede determinarse, por el grado que tiene el equipo, se puede determinar si la deformación que tiene la estructura es una deformación debida a la situación que tiene el puente, o también puede ser debida a la construcción del puente. O sea, hay veces que hubo problemas con el moldaje, hay problemas con la construcción del puente, y eso se refleja definitivamente en este levantamiento. Acá tenemos un acercamiento a la unión de la pila con la superestructura, donde se observa una deformación muy pequeña en la pila. Nosotros hicimos un análisis completo en este puente, y definitivamente la deformación eran deformaciones muy pequeñas, y eran deformaciones todas debidas a la etapa constructiva. Acá lo que les estamos mostrando es un edificio, porque este trabajo no se le ha realizado a puentes, pero el levantamiento 3D también se utiliza como una metodología de control para comparar el proyecto que se elaboró para la construcción de la estructura con respecto a la obra real construida. Aquí pueden ustedes ver que se ha hecho una superposición entre la estructura que se construyó. Este es un edificio, este fue un edificio patrimonial, y
lo que se había proyectado inicialmente. O sea, vean ustedes las diferencias que se generaron. Aquí esto fue precisamente solicitado por el mandante por el hecho de que se detectaban diferencias más o menos grandes en la construcción de los pilares. Aquí tenemos un detalle donde ustedes pueden observar claramente que el pilar que se construyó se encuentra en un eje desplazado 25 centímetros y en el otro eje fue desplazado 15 centímetros. Como pueden ver, es un valor bastante considerable, digamos. Entonces, es muy útil este levantamiento para comparar lo que se proyectó con la obra que realmente se construyó. El otro ensayo no destructivo que se realiza es el ensayo con el martillo Schmidt. Muchas veces se considera que el martillo Schmidt es para medir directamente la resistencia del hormigón, pero no es así. O sea, las normas, el ensayo del martillo Schmidt está claramente establecido en la norma chilena y definitivamente no es un método para medir la resistencia, sino un método para correlacionar datos de resistencia. O sea, usted puede decir que en una determinada parte de la estructura realiza el ensayo de compresión, 1 o 2 ensayos de compresión que son más o menos complicados, y después se puede correlacionar haciendo, digamos, 3, 4, o sea, muchos más ensayos con el martillo Schmidt, de forma tal de extender, o sea, correlacionar los datos obtenidos a través del ensayo de compresión con respecto a los obtenidos con el martillo, pero no se utiliza como un ensayo de compresión. Aquí yo les muestro, por ejemplo, la correlación de los ensayos, estos del martillo Schmidt. En un ejemplo, esto es un puente, esta es la cepa de un puente donde se le hicieron unos aletones que son muy jóvenes, y el puente en general es un puente ya antiguo, y se puede ver la correlación que hay entre la resistencia, en las diferentes resistencias obtenidas con el martillo Schmidt en la parte del hormigón joven, que son más o menos estables, y la correlación de resistencias de la parte antigua del puente. El otro ensayo no destructivo que está siendo muy utilizado, nosotros en este momento lo hemos utilizado en más de 50 puentes, estamos haciendo un trabajo bien completo, es el ensayo para la determinación de la tasa de corrosión del acero. Este ensayo se realiza con un equipo que se llama ICOR, y que permite estimar la velocidad de corrosión de las barras de refuerzo a través de un enfoque no invasivo, es decir, no es necesario conectarse a las barras de acero físicamente. El ensayo que en este momento está estipulado para determinar la tasa de corrosión es un ensayo muy invasivo a la estructura, en el cual se le debe sacar el recubrimiento a la estructura, al puente. En este caso puede ser en un metro cuadrado. Se le saca todo el recubrimiento, se demuele un metro cuadrado de estructuras, se saca un pedazo de acero, se pesa y se determina cuánto se ha corroído en el tiempo. Ustedes pueden imaginarse la diferencia entre ese tipo de ensayo y este ensayo, que es un ensayo que simplemente se pasa esta rueda por el puente. Vamos a mostrarle en qué se basa este ensayo. El principio del ensayo es la respuesta eléctrica de una barra de refuerzo dentro del hormigón. Este equipo que ustedes ven posee cuatro conductores, en el cual se realiza coloca una corriente eléctrica que pasa entre las dos ondas extremas, y se mide el voltaje entre las ondas intermedias. La superficie del hormigón primeramente se unta con un material conductor, como una especie de un gel que permite el paso de la corriente. Acá ustedes pueden ver el comportamiento de la barra de acero, de si está corroída o no, con respecto al paso de esta corriente de baja frecuencia. Entonces, ustedes pueden ver que si la barra se encuentra corroída, su comportamiento
tendrá esta curva variable, mientras que si la barra no está corroída, pues su comportamiento es estable. En eso se basa este equipo. Esto es una patente que tiene el equipo. La respuesta que nos da el equipo es una respuesta muy simple, en la cual en el programa que tiene en su interior, pues permite extraer la situación en la cual se encuentran las barras dentro de la estructura. Se mide tanto en la dirección X como en la dirección Y. Y con el color ustedes se puede observar claramente las partes que se encuentran completamente sanas, que serían las que estarían en color verde, y después ese color va a ir variando en función de la posibilidad de corrosión hasta que ya llega a una situación en que la barra se encuentra completamente corroída. Esto es para el caso, esto lo hemos hecho para el caso de una estructura, de un puente que hemos hecho recientemente. Y como ustedes pueden ver, en una zona, incluso en el eje X, tiene partes que se encuentran en buen estado, y en el eje Y, partes que se encuentran un poco más corroídas. Esta explicación es por el hecho, bueno, cuando decimos eje X y eje Y, lo que estamos hablando de las armaduras que se encuentran, por decir, las armaduras verticales y las armaduras horizontales. Entonces, como una de ellas siempre va a estar con menos recubrimiento que la otra, pues se puede dar este caso. En este caso puede darse que la armadura que esté más cerca del borde, que tenga menor recubrimiento porque ya está más cerca de la superficie, pues puede entrar en una etapa de corrosión, mientras que la que se encuentra ubicada detrás de ella inmediatamente puede estar en otro rango de corrosión. Aquí tenemos la clasificación de la corrosión, o sea, está dada en micras por año, y de acuerdo a los colores tenemos menores que 10. Espérate, se me fue. Micras por año, entre 30 y 100, y mayores que 100. Acá tenemos, en esta tabla que le coloqué del lado de acá, podemos observar en un mismo puente, esto es en un solo puente, este es el análisis en un puente, donde los estribos, o sea, tenemos el estribo saliente, el estribo entrante, y la clasificación de las diferentes condiciones. O sea, en el estribo saliente tenemos moderado, en el estribo entrante ya es bastante alto, y la distribución que ha habido, este es un puente que tiene varios, o sea, tiene muchos años, estamos hablando de puentes en este caso estamos hablando de puentes de ferrocarril que tienen, algunos de ellos tienen entre 80 y 100 años de construido, o sea, no hay que extrañarse de que las condiciones sean estas que ustedes están observando, ¿ok? El otro ensayo que también se realiza, que también es un ensayo no destructivo y auxiliar a estos, es el ensayo para determinar la permeabilidad del aire. Esto también, o sea, este ensayo también se realiza mucho, sobre todo en estructuras que se encuentran, estructuras que tienen contacto con el agua, ya que puede permitir, o sea, permite determinar si el aire atraviesa la estructura de hormigón. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la determinación en las piscinas de relave. Aquí pueden ver ustedes que se está utilizando en el caso de una alcantarilla, que tiene el tema de que pasan las aguas por la alcantarilla. Lo otro que le quería comentar era que tanto este ensayo de permeabilidad del aire como el ensayo de la determinación de la tasa de corrosión son ensayos auxiliares también al ensayo de carbonatación. O sea, si usted determina, si usted saca la probeta y le hace el ensayo de carbonatación y determina de que, por ejemplo, ya hay una zona en la cual ya se encuentra, que ya tiene posibilidades de que exista
de que hay carbonatación en una determinada longitud del recubrimiento o ya traspasó el recubrimiento y se encuentra en la zona del acero, pues debe realizar uno de estos dos ensayos, tanto el de la tasa de corrosión como el de la permeabilidad del aire, de forma tal de determinar exactamente en qué situación se encuentra la armadura. En las presentaciones que se han realizado acá en este mismo grupo se ha visto de que siempre para realizar el diagnóstico del puente, lo más importante es determinar si existen deformaciones y verificar la tasa de corrosión. O sea, son los dos ensayos más importantes para determinar en qué situación se encuentra un puente en el momento de realizar la inspección. ¿Ok? Bueno, esto que le voy a mostrar son, en algunos casos, son equipos que se utilizan adicionalmente a estos equipos que le mostré con anterioridad. En este caso tenemos el escáner Hilti PS1000. Con este escáner determina la posición y la profundidad de las armaduras. Aquí esta es la pantalla del equipo y aquí se puede observar tanto en una dirección como en la otra dirección la distancia a la cual se encuentran las armaduras del borde. Pero lo principal es encontrar la armadura. Entonces, por ejemplo, cuando se va a realizar un ensayo, cuando se va a realizar una extracción de probetas, lo ideal, primero se pasa este equipo y se extraen las probetas de forma tal que no se corte ninguna armadura. Y también se utiliza en el ensayo de la tasa de corrosión, porque primero se marcan las armaduras en el hormigón y bueno, definitivamente es mucho más fácil realizar la determinación de la tasa de corrosión porque el licor se pasa directamente sobre las armaduras. Bueno, otras utilizaciones que tiene el equipo que también son muy buenas es el tema de ya cuando no se disponen de los planos de la estructura, con el escáner 3D se realizan los planos de forma y con este equipo se determina la posición y el recubrimiento de las armaduras. Este equipo tiene una profundidad de detección de hasta 30 centímetros. ¿Ok? Bueno, aquí se está realizando la medición, la determinación de la posición y la profundidad de las armaduras. Este equipo también se utiliza mucho, bueno, por lo mismo que se utiliza para la extracción de las probetas de hormigón, pues en el caso de edificaciones, donde para no pasar ningún tipo de, no pasar a llevar cables de acero, para no pasar, o sea, cables de instalaciones eléctricas, se usa mucho también para marcar donde se debe realizar todo tipo de intervenciones en el hormigón. Aquí ven ustedes el equipo cuando se está pasando y ha encontrado las armaduras. En este caso se trata, por ejemplo, de un muro y ustedes pueden observar que tiene estas armaduras más gruesas en el borde del muro y las otras armaduras tienen diámetros inferiores. Este equipo no determina diámetros, sino posición de armadura, y lo que sí se puede ver en la pantalla es si la armadura es un poco más gruesa o no, pero no determina. Ahora le vamos a mostrar el otro, pero este no determina el área de la armadura. Otra utilidad, otra utilización que le hemos dado a este equipo es para determinar espesores aproximados, fíjense que es aproximado, en muros hormigonados contra terrenos en subterráneos, siempre que su espesor sea inferior a 30 centímetros. En este caso ustedes pueden ver que cómo se observa en la pantalla del equipo el final. O sea, aquí hay un cambio de material entre el hormigón. Aquí fíjense que todavía están las barras, después está aquí el recubrimiento y acá se ve cuando se produce un cambio en el hormigón hacia otro material, que en este caso sería la tierra, y se puede determinar aproximadamente el espesor
de los muros que se encuentran hormigonados contra terreno y que no se sabe cuánto es su espesor. También lo hemos utilizado para determinar la posición de las vainas de post-tensado. Aquí, en este caso, es claro que se detecta la posición de la vaina. No se puede detectar el cable que se encuentra en el interior de la estructura, solo la vaina, digamos la posición de la vaina. También se puede utilizar para el mapeo de recubrimiento de la estructura. Pueden ver en este caso, pues, como él puede determinar el recubrimiento, pues se determina las diferencias que hay en el recubrimiento de una determinada estructura. El otro equipo que podemos decir que es auxiliar del anterior es el SCAN PS200, que este sí determina el diámetro de la armadura, pero solamente posee un alcance de 5 centímetros. O sea, si con el otro equipo se determinó que la armadura tenía más de 5 centímetros, este equipo no va a funcionar, ¿ok? Pero sirve para eso. En este caso pueden ver el detalle que da el equipo para determinar el espesor, o sea, el diámetro de las armaduras. El otro equipo que también se utiliza es para las estructuras de acero, donde son dos equipos diferentes. En el caso de que se desee determinar el espesor del acero, que en posición perpendicular a la superficie, se utiliza este equipo que está acá. Y en el caso, este es un equipo muy simple, es una pistolita que tiene para determinar el espesor del acero lateral a la superficie. El otro equipo que también se utiliza como ensayos no destructivos es el radar, el GPR, que tiene varias funciones. Detecta nidos, socavones y grietas ocultas bajo la superficie, detecta vistas de tuberías y otros elementos enterrados, muestra capas o sustratos del suelo, detecta información arqueológica y en este caso la antena que disponemos nosotros llega hasta 4 metros de profundidad, aunque hay antenas con mucha más profundidad. Este equipo se puede utilizar de dos maneras, con esta rueda, esta bicicleta que le decimos nosotros, y en realidad lo que se basa es que simplemente él manda una onda en la cual cuando esa onda cuando el medio cambia de densidad, pues emite una señal y esa señal es captada por esta pantalla y es registrada en un computador. También mide, que esto se utiliza muchísimo, determina si hay nidos en el hormigón, o sea, si hay zonas de aire. Este es un trabajo que estuvimos haciendo en unos muros de hormigón armado, y determina si hay nidos al interior del hormigón, cosa que, bueno, por supuesto no se ve en la superficie. Aquí es donde se está determinando las grietas. Este es el resultado de la medición anterior, donde se puede ver grietas en el hormigón. Esas grietas se encuentran separadas 75 centímetros de la superficie, o sea, están bastante lejanas y está todo el hormigón agrietado. Lo otro también se utiliza yo creo que es una de las mayores utilizaciones para encontrar estructuras que se encuentran enterradas. En este caso es definitivamente importante que la estructura, o sea, lo que se encuentra tiene que tener una densidad diferente a la densidad del suelo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, esto fue un trabajo que realizamos en Valparaíso para determinar si bajo este estacionamiento existían las huellas del antiguo muelle Prat que existía acá, y se pasó este equipo para determinar si esta parte que era donde aquí se va a realizar un túnel, habían pedazos de esa estructura del muelle. También con este equipo se pueden determinar las variaciones de las capas de relleno en pavimentos construidos. Se puede determinar si hay socavones y vacíos bajo radieres o bajo calles. En este caso, por ejemplo,
Acá tenemos un edificio que fue construido en una zona donde había un vertedero y se detectaron las diferentes líneas del cambio que hubo en el estrato. Arriba de este terreno malo se hormigonó el radier y ustedes ven claramente las líneas de cambio del estrato. Bueno, tenemos como una conclusión que los ensayos no destructivos son un complemento básico para el diagnóstico de todo tipo de estructuras ante cualquier evento. Son un complemento de los ensayos tradicionales, pero también pueden ser utilizados ellos solos para determinar la situación en la cual se encuentra una estructura. Y los mismos son una alternativa adecuada por cuanto son compatibles con el cuidado del medio ambiente y con la propia estructura que se está verificando. Le damos las gracias, principalmente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al Comité de Puentes de Chile y nosotros que pertenecemos a la empresa BDL Soluciones Estructurales, donde hacemos ingeniería, diagnóstico y revisión de estructuras. ¿Ok? Estamos listos. Sí, muchas gracias, José. Una muy buena presentación y además muy ajustada también en los tiempos. Así que te agradecemos tanto el contenido como lo que has podido ajustar en tiempo. Si te parece bien, comenzamos con algunas consultas que nos han hecho. Ha estado muy activo el chat, incluso preguntas y contrapreguntas, así que está muy bien. Lo primero, felicitaciones y saludos de Daniel Vega, tanto a ti, José Bellido, como también a José Luis, como grandes profesores y guías en la Universidad Central. Lo comenta Daniel Vega. Vamos a la primera pregunta. Estefano Frávega nos dice, ¿cuál es la precisión del escáner láser? ¿Las desviaciones podrían deberse a este error cuando realmente no existen o viceversa? No entendí lo de la última parte. Sí, pregunta, ¿las desviaciones podrían deberse a este error, entiendo a la precisión, cuando La precisión del realmente no equipo. existen? Ujú. El equipo tiene una precisión de 5 milímetros. El equipo tiene una precisión, el escáner láser estamos hablando. El escáner láser tiene una precisión de 5 milímetros y es una precisión bastante adecuada para esto que se está proponiendo, que son determinar deformaciones de estructuras de puente, digamos. Entiendo. Muy bien, José. José Luis, ¿alguna pregunta? Muy bien. Carlos Yáñez te pregunta, ¿cuál es el costo de un levantamiento 3D? ¿Se cobra por metro de estructura? No, en realidad el costo del levantamiento 3D se cobra quizás por el tiempo que se demora en realizar el trabajo, por las estructuras, y específicamente en el caso de los puentes son estructuras que son con un cierto nivel de complejidad, digamos. Entonces, uno evalúas el tipo de estructura y evalúas el tiempo que te vas a demorar en la realización del levantamiento, digamos. Perfecto. José, Eduardo Muñoz dice, buenas tardes, ¿no tienen considerado realizar una medición de vibraciones de las estructuras? No, nosotros no medimos la vibración de las estructuras. Y específicamente el escáner láser, cuando vibra algo, se pierde toda la medición. O sea, cuando se va a realizar el escaneo de un puente, por ejemplo, definitivamente hay que cerrarlo, porque un movimiento muy pequeño, no solo tanto de la estructura como del equipo, invalida toda la medición, definitivamente. Pero entiendo yo que uno podría complementarlo con algunos ensayos o monitoreos de dinámicos o de vibraciones, los trabajos que... Se pueden complementar, nosotros no lo hacemos, pero se pueden complementar. Perfecto. Mira, José, aquí hay varias preguntas y comentarios acerca del GPR. Dicen que para espesores mayores a 30 centímetros y hasta 1 metro se utiliza el GPR. Y preguntan un poco si este GPR entrega directamente visualizaciones o debe pasar por una etapa de proceso de datos de algún tipo. No, definitivamente tiene que pasar por un proceso de datos. La pantalla del GPR, la pantalla GPR es una pantalla que solo emite
unos colores rojos, como ese que mostré, o sea, colores rojos, naranjas, tiene que pasar por un procesamiento de todas maneras del computador. No es como los otros, como el PS1000 y el PS200, donde tú ves directamente las barras, o sea, puedes ver las barras, si no las ves, las buscas. Aquí no, el GPR solamente emite unas líneas de diferentes colores cuando estás en terreno. O sea, tú en el terreno no puedes determinar lo que hay, digamos. Vale, muchas gracias, José. Matías. Sí, pues, José, solamente desde mi punto de vista, si puedes clarificar a lo mejor el GPR, la sigla GPR para los que no están... Ground Penetration Radar. Ok, vale, perfecto. Solamente para todos, ¿no? Marcia Cabrera pregunta, ¿existe algún procedimiento para determinar la longitud y diámetro de pilotes en una estructura? ¿Algún ensayo? Específicamente en el caso de los pilotes, se utiliza el ensayo PIT, que nosotros también lo hacemos. El ensayo PIT, lo que determina o sea, te determina la longitud primero tiene que se ensaya en pilotes nuevos, no sé, o sea, porque es un martillo que se coloca en la cabeza del pilote, se le dan varios golpes y eso se refleja en un pequeño computador. Y ese ensayo se hace, siempre que puedes colocar dar el golpe en la cabeza del pilote. Si el pilote se encuentra ya con el cabezal amarrado a otros pilotes, no se puede. O sea, se puede, pero no es eficiente. Y este ensayo, que se realiza muchísimo también, es un ensayo más bien de control de calidad. Porque más que la longitud del pilote te da si hubo alguna interrupción en el hormigonado del pilote. O sea, si cuando se estuvo hormigonando el pilote pasó algo que se interrumpió el hormigonado y se generó una unión en ese pedazo, pues inmediatamente es una señal que se manda y sube y baja la señal. Entonces, si la señal se encuentra en una discontinuidad, te dice dónde está esa discontinuidad. Pero ya te digo, es como control de calidad. Bueno, si no tiene problema ninguno el piloto, llega hasta abajo, digamos, da la profundidad del pilote. Bien, José, aquí tengo otra pregunta de Vladimir Pazmiño. ¿Cuál equipo recomienda para el caso de fisuras en el acero? En el caso de fisuras en el acero, o sea, el equipo que tenemos puede determinarte, no son equipos para trabajar con el acero, lo único que determinamos en el acero es el caso se pueden medir los espesores, pero no es un detector de fisuras de acero, definitivamente. Vale, gracias, José. José Galo consulta, ¿el ensayo de ultrasonido permite obtener propiedades mecánicas? ¿A qué ensayo te refieres? El ensayo de ultrasonido. Hace una consulta si ese ensayo podría permitir propiedades mecánicas. ¿Pero cuál ensayo te refieres? ¿Al de penetración? El contexto, José, es que dicen que para fisuras de acero podrían utilizar ensayos de ultrasonido. Me imagino que va por ahí va la pregunta. No conozco ese tipo de ensayo. Vale, perfecto. Esto es más bien para el hormigón, digo. Vale. José Luis. Después, Galo también nos pregunta la fiabilidad del ensayo de corrosión, si hay alguna normativa al respecto. Mira, lo cierto es que en Chile no hay ninguna normativa con respecto al ensayo de corrosión. Nosotros estamos postulando a financiamientos de forma tal de poder demostrar la validez de este ensayo. La experiencia hemos tenido, como hemos hecho tantas veces este ensayo, hemos tenido muchísimas experiencias de todo tipo, positivas. Todas han sido muy positivas. Por ejemplo, hace muy poco nos solicitaron revisar un puente que recién se había terminado de hormigonar. En este caso, el puente tenía
sea, se había colocado el acero, se había colocado toda la armadura, con el tema este de las lluvias, llovió muchísimo, y las barras se comenzaron a oxidar, y la inspección técnica no tuvo el cuidado de detener el hormigonado. Se hormigonó con estas barras oxidadas, estamos hablando de un hormigón muy reciente, y a 10 días de hormigonado ya la estructura daba que se encontraba en un nivel de oxidación, digamos, y estamos hablando de un hormigón muy joven. Lo otro que hemos verificado, específicamente no en los puentes, sino en caso de losas, losas que van a ser reparadas. Entonces hemos revisado una parte de la losa que ya había perdido el recubrimiento, donde te das cuenta que está completamente dañada, y una zona donde se veía la losa se veía sana, todo se veía sano. También pasamos el equipo y o sea, tenía unas tasas de corrosión altísimas, todo el equipo estaba en rojo. Después se procedió a la demolición de esta zona que se veía sana y estaba completamente deteriorada, digamos. En estos momentos, ya te digo, en Chile, que dada la confiabilidad que ha dado el equipo en el tiempo que llevamos trabajando con él, se confía muchísimo en él, y de hecho, lo que pasa es que es muy poco invasivo, es un equipo, es muy fácil de hacer en el puente, no tiene ningún tipo de invasividad. Entonces, ante un ensayo tan dañino como es el ensayo este de sacar el recubrimiento, sacar todo el recubrimiento en 1 metro cuadrado, después cuando ya tú logras ver la armadura, sacar un pedazo de armadura, pesarla y determinar esa armadura, la diferencia de peso, bueno, el hecho que si la ves oxidada, y determinar la diferencia de peso de esa armadura con la armadura nueva. Después tienes que tapar todo eso que sacaste de recubrimiento, o sea, ya le hiciste un daño más o menos grande a la estructura, a esto que te da una confiabilidad tan grande que es muy fácil de realizar. Pues simplemente el ensayo ha tomado por eso es que se está trabajando harto con él. Perfecto, José. Una última consulta, pregunta, digamos, una pregunta más general. Eh, Respecto a los trabajos que han realizado en puentes, si nos puedes dar alguna estimación en términos de el número de profesionales o técnicos que participan y el tiempo y eventualmente el costo que pudiese tener un trabajo en una estructura de puente al hacer algunos ensayos no destructivos digamos, en puentes de hormigón, para dejarlo más enfocado. Mira, estos ensayos no son ensayos caros. Nosotros venimos realizando, bueno, durante este año hemos realizado estamos participando en una propuesta de EFE, donde hemos ensayado, tenemos que ensayar 16 puentes. Bueno, ya los ensayamos casi todos ya. Empezamos en el mes de diciembre, y en definitiva, todo depende digamos, de lo que se haya solicitado, porque estos ensayos que estamos realizando están pidiendo prácticamente todos los ensayos. O sea, se está realizando extracción de probeta, se está realizando los ensayos de corrosión, se está realizando también ensayos de carbonatación, y se están realizando bueno, todos los ensayos estos que estamos mostrándoles, que les hemos mostrado acá. Los ensayos más complejos es la extracción de probetas. La extracción de probetas, como ustedes vieron en las diapositivas, tienes que colocar las brocas, tienes que colocar el martillo que extrae la probeta, y eso es lo que más demora. Estos ensayos son muy simples y muy rápido. Todo esto, el de la tasa de corrosión, los ensayos para determinar, para ocultar el hormigón, para saber dónde está el acero, son ensayos muy rápidos. Por decirte un precio, puedo decirte que, bueno, un puente que está más o menos cerca, donde el trabajo se realice, donde el trabajo para determinar la tasa de corrosión se realice en un día. Para realizar en un día estamos realizando aproximadamente unos 5 puntos.
se puede realizar en 5 puntos, 6 puntos. El valor anda del orden de las 30 UF aproximadamente. O sea, no es un ensayo caro, digamos. Ya los ensayos estos de extracción de testigos son complejos, ¿sí? Sí, hay que valorar muchas cosas, hay que valorar la posición del equipo, si hay que tener andamios para subir las personas. En el caso de los ferrocarriles hay que disponer de un personal de seguridad para el tema de la pasada que regule la pasada de los trenes. Son cosas que adicionales que igual encarecen la estructura. Estos ensayos, bueno, todos son realizados por profesionales nuestros, que todos han estado calificados para realizar el tipo de ensayo. Incluso algunos han tenido que realizar calificaciones fuera de Chile para poder ser certificados, digamos. Esto que me dice es realmente importante, porque nosotros hemos tenido algunos clientes que no confían con algunos de los equipos, principalmente a veces con el GPR, porque lo que está ocurriendo también es que hay varias empresas que venden el equipo y a su vez dan el servicio del equipo sin que el que maneja el equipo sea un profesional. O sea, de hecho el GPR es un equipo que debe ser manipulado específicamente por un mecánico de suelo, si es que estamos trabajando en el suelo específicamente. Debe ser manipulado por un mecánico de suelo, porque el mecánico de suelo es el que sabe realmente cómo moverse y sabe realmente qué es lo que se encuentra debajo. El GPR, yo no mencioné este uso, pero se utiliza también mucho para determinar el ancho de las fundaciones. O sea, no la profundidad, sino el ancho. Entonces te determina el ancho de una fundación, y como esto que te dije anteriormente, no es un equipo que tú puedes ver en la pantalla lo que está ocurriendo. En la pantalla se ven puras rayas, digamos. Entonces, la interpretación de lo que hace el equipo tiene que hacerlo un profesional. O sea, no lo puede hacer un vendedor de equipos, porque los vendedores de equipos puede ser que conozcan el equipo, pero no conocen lo que están viendo. Y también en el GPR, específicamente también en el caso de que se buscan grietas y se buscan nidos debajo del hormigón, también tiene que utilizarlo un personal calificado, porque él sabe cómo mover el equipo. O sea, tú te enfrentas a un muro de hormigón y ya por la experiencia que uno tiene, incluso con las señales estas de rayas que te digo yo, puedes determinar hacia dónde acentuar más tu movimiento, digamos. Entiendo. Bueno, José, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero agradecer tu presentación, tu tiempo y conocimiento que hayas querido compartirlo en nuestro webinar. Si me puedes dejar compartir un poco pantalla, solo para ir haciendo el cierre de nuestra sesión. Bueno, lo primero, comentarles a todos que se logra ver allí, ¿cierto? Continuamos con nuestras actividades como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también Comité Técnico de Puentes. El próximo lunes tenemos la última charla del ciclo de la madera, de puentes de madera. Vamos a trabajar el tema de puentes modulares de madera en Estados Unidos con el expositor Paul Gilham a las 6 de la tarde en horario chileno, así que quedan cordialmente invitados. Tienen que escribir a icc.extensión@pucb.cl para que puedan estar en la lista de invitados a ese webinar totalmente gratuito. Y de la misma manera, siguiendo con nuestro ciclo webinar de infraestructura, ya los dejamos cordialmente a todos invitados a participar el próximo jueves 8 de octubre, donde trataremos el tema diseño sísmico de puentes basado en desplazamiento, adaptado a las condiciones sísmicas en México, con un excelente expositor, el doctor Darío Rivera Vargas, académico de la UNAM, y también representante de IAPSE del capítulo mexicano. Así que 2 invitaciones para que ustedes puedan seguir compartiendo con nosotros en estos ciclos. Nuevamente, José, muchísimas gracias por tu participación, tu presentación. Y José Luis, también gracias por apoyarnos desde el Comité Técnico de Puente. Un saludo a todos, que estén muy bien y nos vemos el lunes o el jueves, dependiendo
de sus intereses. Nos vemos. Chao, Chao, chao. saludos a todos, que estén bien. Gracias.